Siguiendo la línea de estudiar la violencia en términos de género, tal y como vimos en uno de los textos de Marta Lamas, podemos decir de este texto que, si bien la violencia nos atraviesa a todos, aquella que sufre la mujer es de carácter estructural y coyuntural. Tanto las víctimas como los agresores acuden a la justificación, la crítica, la indiferencia, etc., y los mitos y estereotipos ayudan a conformar el imaginario social acerca de los hechos de violencia contra las mujeres. La consecuencia, dice la autora, es que se minimizan o normalizan estos hechos de violencia y se desmienten las experiencias de las mujeres, por un lado, y se desvía la responsabilidad de los agresores, por otro. La violencia física no es la única que ha de sufrir la mujer. También existe la psicológica, la emocional, la simbólica, la económica. Estas otras formas de violencia se identifican gracias a los estudios de género que detectan estas pautas culturales y sociales. La violencia es inseparable de la noción de género porque se basa y se ejerce en y por la diferencia social y subjetiva entre los sexos. La autora recupera a Mary Nash, una historiadora irlandesa, para concluir que la base de la violencia es la desigualdad. El género va a ser una manera primaria de significar las relaciones de poder, va a construir ese poder. En el apartado de efectos psicosociales se va a proponer una definición de violencia de género. Abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete, subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia, en todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y o física. La autora dice que uno de los principales efectos de la violencia cotidiana contra las mujeres es la desposesión y el quebrantamiento de la identidad que las constituye como sujetos. Posteriormente se hace un repaso de estadísticas sobre violencias contra mujeres y niños y se concluye que la violencia de género es un problema de salud pública, destacando que esa violencia es un obstáculo para el desarrollo económico y social porque inhibe la plena participación social de las mujeres. Las consecuencias de la violencia de género que se observan son enfermedades, embarazos no deseados, abortos espontáneos, dolores de cabeza crónicos, abuso de drogas o alcohol, discapacidad permanente o parcial, estrés postraumático, depresión, desórdenes de sueño y alimentación, etc. Haciendo un repaso por toda la historia veremos que las mujeres siempre debieron enfrentarse a condiciones sociales, culturales, económicas y políticas desiguales creadas por la discriminación de género. En el siguiente capítulo la autora va a hablar de los conceptos de víctima y victimario y va a decir que en la noción de víctima el sujeto de la acción es el agresor quien a través de sus actos convierte a alguien en víctima y que por el contrario la noción de sobreviviente el sujeto de la acción es la mujer o niño que fueron victimizados, que es un proceso activo porque significa alejarse del peligro psíquico que implica la violencia. Todo ataque al cuerpo es un ataque a la identidad y a la subjetividad, es decir, con ello que nos constituye como personas. Es por eso que la violencia genera traumas y esto puede manifestarse en 3 sentimientos. Sentimiento de desamparo, el cual pide el aumento de cuidados y protección para poder salir de la situación de angustia y displacer. Vivencia de estar en peligro permanente, la pérdida de seguridad y confianza. Y por último, sentirse diferente de los demás. La mujer violentada suele creer que es la única persona a quien le sucedió el hecho de violencia y esta creencia suscitará sentimientos de humillación, autodesprecio, desesperanza, etc. Estos sentimientos expresan la vergüenza que se siente porque un otro pasó por el cuerpo dejando su marca de denigración. Entonces, se designa como víctima a la persona que fue atacada y forzada a tomar la posición de víctima y mecanismo sobrevivencial al proceso que implica diversos momentos de elaboración y rehabilitación que realiza quien fue victimizada. La victimización no es solo palabras hirientes, coerción, armas y agresiones físicas o sexuales. Es también momentos, gestos, silencios, miradas, conductas agresivas en situaciones de frecuencia e intensidad variables. Y todo esto tiene el efecto de distorsionar y desautorizar la percepción de quien es atacada. El efecto del traumatismo excesivo sumergirá a la mujer violentada en un estado de desvalimiento psíquico. El agresor amenaza y maltrata, pero también pone en juego promesas y recompensas que generan fuertes sentimientos ambivalentes. Las actitudes del agresor tienen finalidad de fomentar la dependencia para lograr sumisión y el control de su víctima. La pasividad femenina es un estereotipo construido culturalmente que sitúa a las mujeres en posición de víctima,
por el solo hecho de ser mujeres. La pasividad está feminizada porque el imaginario atribuye a las mujeres las características de sumisión, obediencia, poca capacidad de defensa, el poder del agresor, etc. Recordemos lo que dice Diana Mafia cuando dice que la escucha está feminizada por ser aparentemente pasiva. Posteriormente se abordan las categorías dicotómicas, tal como vimos en el texto de Mafia. Por un lado, la pobrecita, la sumisa, la débil, y por el otro, la que se lo buscó, la agresiva y hostil. Es decir, la mujer víctima y la mujer culpable. Ambas caracterizaciones encubren la culpabilización de las mujeres, una por no ser capaces de defenderse y otras por provocar conductas agresivas. Un hecho a destacar es que socialmente se construye un perfil de víctima y de agresor, y cuando ese perfil no concuerda con los agresores de la vida real, se tiende a hacer menos creíbles los relatos de las víctimas. Se tiende a poner el foco en las mujeres y su comportamiento más que en el de los agresores. Existen distintos mecanismos ante las agresiones, como la negación, que implican la lucha de mujeres por seguir siendo sujetos. Estos recursos forman parte del proceso de desvictimización. Finalmente, la autora recupera un concepto de C. Hooper, estrategias de afrontamiento. Explica que el silencio y el paso del tiempo no ayudan a olvidar lo sucedido a las víctimas, todo lo contrario, generan sentimiento de tristeza y odio. Estos supuestos mecanismos todo lo que hacen es disminuir la percepción de la víctima y banalizar el acto de violencia que vivió.